¿Ok? Seguimos con nuestra serie Amar a Dios. Y ahora nos toca el tema Levantando la Voz. Y espero que, ojalá ya hayan leído ¿cuántos capítulos tiene sin abrirla? 10. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Sí, los que leyeron. ¿Cuántos capítulos tiene 10. 10 capítulos. Espero que ustedes lo hayan leído, porque no vamos a leer los 10 capítulos, ¿no? Entonces vamos a estar. Yo voy a dar un breve resumen, no voy a estar haciendo preguntas, pero espero que ustedes hayan tenido durante la semana un lindo tiempo leyendo Ok, levantando la voz. Como iglesia debemos amar al prójimo. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero durante todo este año que hemos estado aprendiendo sobre este tema de amar a Dios, el versículo que hemos estado aprendiendo dice las dos partes, ¿cierto? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y después dice la segunda parte, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hay sermones que nos enfocan a cómo debemos amar a Dios, y hay sermones que nos enfocan a cómo debemos amar a nuestro prójimo. Hoy, el sermón se va a basar en cómo debemos amar a nuestro prójimo. ¿Sí? Y muchas veces ese amor se demuestra cuando clamamos a Dios por protección y sustento, ¿sí? Por nosotros y por nuestro prójimo, pero también se demuestra este amor de amar al prójimo, se demuestra cuando respetuosamente, quiero poner muy en claro eso, cuando respetuosamente reclamamos a las personas o a las autoridades cuando sus estilos de vida son contrarios a la palabra de Dios. No sé si me entendieron eso. Yo quería a ver si les capto la idea. ¿Sí? Amamos a Dios cuando clamamos por protección y hacemos un reclamo en amor respetuosamente a nuestros hermanos cuando reclamamos sobre a las personas o a las autoridades cuando los estilos de vida son diferentes. ¿Sí? Una vez una persona vino y era ¿cómo se dice? Gay, ¿no? Gay, para no usar otra palabra un poco más despectiva. Y él me dijo, ustedes los cristianos nos odian. Y yo le dije, no te odiamos, a ti no, pero estamos en contra de tu estilo de vida. No podemos aceptar tu estilo de vida. No, pero a ti te amamos. Otra persona llegó un día y me dijo, yo no voy a la iglesia porque ahí me ven a mí con ojos de que me juzgan. Digo, ¿en serio? Sí. ¿Y por qué crees eso? Porque yo tengo, por ejemplo, dice, yo tengo no sé, esta lección, bebo mucho, todo eso. Digo, mira, a ti te amamos con todo el corazón. Así como Jesús nos ha amado y entregó su vida en la cruz. Pero si el Señor, en su palabra, dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos entrarán en el reino de los cielos. Nosotros estamos haciendo en amor un reclamo a tu estilo de vida, a tu forma de mantener, porque está contrario a la palabra de Dios. Entonces, clamamos. El amor a Dios nos hace clamar a Él por protección, pero también nos llama a ser estos que respetuosamente reclaman cuando los estilos de vida son contrarios. Eso es amar a Dios y a nuestro prójimo. Y hoy vamos a ver cómo en ese amor podemos levantar la voz. Y bueno, me ha tocado a mí todo el libro de Esther. Si leyó el libro durante la semana, pudo observar algo interesante, que la palabra Dios no está. En todos los 10 capítulos del libro,
la palabra Dios no se menciona ni una sola vez. Tampoco se menciona la palabra orar. Un llamado a la oración tampoco está allí. Tampoco hay un llamado a congregarse, porque Esther se desarrolla en una ciudad capital del imperio persa. Y ahí no hay templos, no hay sacerdotes, no hay profetas. Entonces, se pueden imaginar qué interesante es ese libro. ¿Cómo Esther puede estar en la Biblia si el nombre de Dios no se nombra, no hay un llamado a orar, no hay un llamado a congregarse? Lo que sí hay es un llamado a ayunar. ¿Sí? Pero el ayuno dice, lloren y lamentense. Pero lo increíble, y esto todos los comentaristas concuerdan con esto, que lo increíble es que, o lo sorprendente, lo maravilloso de este libro es que al terminar de leer los 10 capítulos, fácilmente se va a dar cuenta que Dios está allí. La providencia de Dios se ve allí. Se puede percibir el accionar de Dios, aunque no se lo nombre, aunque no se escuche que están orando, aunque no se escuche que se están congregando. Dios está inmerso en la historia de Esther. Para no leer todo el libro esta mañana, ya les dije, voy a dar un corto resumen. Y mi resumen va a estar enfocado en los personajes principales y en las fiestas. ¿Quiénes son los personajes principales? Hay dos personajes judíos. ¿Quiénes son? Mardoqueo y Esther. Yo puse aquí Mardoqueo y su prima Esther, que en judío, en hebreo es Hadassah. Y Mardoqueo adoptó a Esther como su propia hija, su propia prima la adoptó. ¿Sí? Algunos libros dicen, algunos comentarios dicen que es sobrina, pero yo estaba leyendo y decía que no, que es prima. Entonces, wow, mira, hasta algunos comentaristas se pueden equivocar, así que cuando lean la palabra, cuando estudien la palabra, pongan atención a lo que está. Hay tres personajes que no son judíos: el rey Asuero, o otra versión dice Jerjes, la reina Basti y su oficial preferido, Amán. Y Amán, además de no ser persa, es de los cananeos. Y estos eventos se desarrollan en tres fiestas. La primera fiesta es la que el rey ha organizado para mostrar ¿qué? Su grandeza, su gloria y todo. Porque él era el rey de ¿cuántas provincias? De 127 provincias. ¿Sí? Imagínense, ¿cuántas provincias tiene Ecuador? 24. Ya hay más que nosotros. Nosotros los ecuatorianos estamos calladitos. ¿Cuántas provincias tienen en Ecuador? Yo iba a decir 22. Igual. Muy bien. Él era de 127 provincias. 24 de Ecuador. Para 127 es tan inmenso, ¿no? Entonces él quería mostrar toda su gloria. Había invitado a la fiesta a todos los príncipes de todos los lugares para que vean su esplendor, cuán grande es su reino, y él está gobernando y manteniendo en orden todas las 127 provincias. A veces yo me pongo a pensar, ¿cómo estarían nuestros presidentes ahí? Si ahorita que andamos con la crisis energética, ya se muere con 22 provincias ahí el presidente, o 24 provincias. Imagínense ahí con 127 provincias manteniéndolas en orden y diciendo. Y esa fiesta duró medio año de fiesta, ¿sí? 180 días. Él estuvo ahí de fiesta, porque Asuero era un rey que le gustaba beber, era muy orgulloso y era muy vanidoso, entonces quería mostrar toda su gloria, todo su reino, todo lo que había alcanzado, ¿sí? Y ahí estaba con los príncipes y todos sus invitados. Todos decían aquí. Había una sola regla, esa no la puse, pero había una sola regla: el que no quiera tomar, no tome, pero el que quiera tomar libremente, o sea, barra libre, ahí, todos los mejores vinos. Entonces, ahí estaba suelto.
Y Asuero también era orgulloso de su esposa, la reina Vasti. Y para ya terminar la fiesta, él dijo: quiero mostrar a mi esposa. Y la esposa la mandó a llamar. ¿Y qué pasó? Ella desobedeció al llamado del rey. Y el rey, enojado, decide, bueno, habla con los consejeros y decide aceptar el consejo de los sabios y destrona a la reina. Bueno, después de un tiempo, ustedes saben que manda a escoger una nueva doncella para que sea la nueva reina, y el rey escoge a Esther. Pero hay un dato ahí, que Esther es judía, y él no sabía eso. Bueno, nadie sabía. Es la primera fiesta. El rey que renunció su gloria, 180 días, medio año, con todos los príncipes. Él era orgulloso, vanidoso y bebedor, ahí toda una fiesta, y quería mostrar todo lo que sea bello y glorioso. Entonces quiso mostrar a Vasti, y Vasti no quiso. La segunda fiesta, o más bien dicho la fiesta que hace Esther, pero es para el rey y para Amán. Son dos banquetes, ¿no? Entonces, el primer banquete le invita al rey Asuero y Amán, y el segundo banquete. Pero algo está pasando, porque antes de hacer las banquetes, es que Mardoqueo primeramente le ha salvado la vida al rey, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero un oficial preferido, o sea, Amán, le pide al rey que toda persona lo honre arrodillándose ante él. O sea, era un pacto, puede ser así como hablamos los enojados. Amán y el rey Asuero eran muy amigos, súper amigos. Entonces, de vez en cuando se encontraban para pegarse para cervezas. Ahí, en la tomada y en la bebida, entonces, Amán, como era preferido de Asuero, Amán le dice: yo quiero que todo el mundo me honre, se arrodille delante de mí. Cuando yo pase con mi caballo real, todos se arrodillen. El rey dice: dale, hazlo. Imagínense, porque unas personas, por eso no es bueno tomar decisiones cuando se está jugando. Entonces él les dice: dale, haz. Y hace ese decreto. Pero había una persona en el reino que, bueno, la historia dice que había una persona. Yo pienso que muchas personas más afuera no lo hacían, porque había muchos judíos. Pero una persona, se llama Mardoqueo, el primo de Esther, él no lo hacía. ¿Qué pasaba con Amán? Amán se enojaba, se irritaba y estaba muy, muy molesto. Cada vez que llegaba a su casa, decía: todos se arrodillan delante de mí, pero menos este judío. Entonces, antes de eso, yo quiero que alguien me diga por qué Mardoqueo, siendo judío, no se arrodillaba. ¿Alguien sabe? ¿Vale? Los judíos no. ¿Por qué? ¿Por qué los judíos, no se arrodillaban? O no se arrodillan delante de él. Porque también en el libro de Daniel vemos a Daniel y a los otros príncipes judíos no se arrodillan. ¿Por qué? Alguien que lea Éxodo 24, 4 y 5. Éxodo 20. ¿Qué narra Éxodo 20? Los 10 mandamientos. Ya vamos a leer esa parte de. Yo quería que sea breve mi resumen. En versículo 4 al 6. No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo y con lo que hay abajo en la tierra. Okay, con ahí lo que va. hay en las aguas. Ajá. ¿Y el 5? No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y mueren, castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Él dice: no te inclinarás a ellas ni los honrarás. ¿Sí? Bueno, aquí dice: ni los honrarás. Allá que dice: ni los adorarás. Pero como, claro, es honrar, adorar. Entonces, ese mandamiento para ellos era clave. ¿Sí? No te inclinarás, ni los honrarás. No te harás imagen, ni lo que está arriba en el cielo, ni lo que está abajo en la tierra, ni lo que está. No te
arrodillarás y los honrarás. Entonces, Mardoqueo no lo hacía, ¿sí? A veces nosotros no tomamos muy en cuenta, sí, los mandamientos que el Señor nos da. Yo veo, por ejemplo, que a veces en nuestras oraciones tomamos el nombre de Dios en vano. Tan fácilmente decimos, oh Dios mío, oh Señor. O estamos orando y diciendo, Señor, y Señor, y Señor, y Dios, y mi Padre, tomando el nombre de Dios en vano. Nuestra cultura hasta jura en el nombre de Dios. No cumplimos los mandamientos. Y aquí este mandamiento era el que no honraba al amigo del rey. Iba a sufrir una muerte fea, ¿no? Eso dijo Amán. Entonces Amán otra vez se reúne con el rey, otra vez se ponen a tomar y le dice, mira, estoy enojado con este señor judío, Mardoqueo, que no me honra. Tú dijiste que todos me honran porque yo soy tu preferido y aquí no me honra. Entonces yo quiero que hagas un decreto donde, antes de eso, ellos ahí en su borrachera, me gusta imaginarme esto, ¿no? En su borrachera comienzan a hacer un juego. ¿Cuál juego? El de las suertes. ¿Cómo se llama ahí? ¿Cómo le llaman ellos? Pur. Y pongan atención a eso. En eso del juego que están allí, este Pur echando suertes, sale de que Amán gana y Amán dice, yo quiero que matarlo a Mardoqueo y a todo su pueblo. Se decretó eso, se puso el sello del anillo del rey y Amán se entera del plan y habla con Esther, quien primero entra en pánico, pero luego Esther formula una estrategia en contra del plan de Amán. Entonces, ahí viene lo que Esther le pide, que le haga un banquete, conversan, después le dice esas palabras preciosas que me encantan, me estoy llorando con eso. Si yo he hallado gracia delante del rey, que venga un banquete, y en ese segundo banquete Esther le dice al rey que Amán quiere matarla a ella y a todo su pueblo. El rey se enoja y lo manda a matar a Amán en la misma horca que él había puesto para Mardoqueo. Ya creo que se me durmieron en la historia, ¿sí? Porque yo esas cositas que les estoy diciendo, estoy haciendo por una contextualización, ¿sí? Pero también es porque he estudiado, así que no es que me estoy inventando. Ese del Pur es el juego de la suerte que ahí se acaba. La última fiesta, quiero que entiendan esto, como los decretos del rey no se pueden anular, el rey autoriza que Mardoqueo escriba otro decreto para que el pueblo judío se defienda en la guerra que Amán había provocado en contra de los judíos. Y los judíos salen vencedores, ¿sí? Desde ahí se instituye una nueva fiesta y la llama Purim. El mismo Purim, y dice, ahora vamos a celebrar esta fiesta con gozo, porque el pueblo ha vencido. Yo me puse a estudiar por ahí de que si hasta el día de hoy el pueblo judío celebra el Purim, y la sorpresa es que sí, ellos la celebran, ¿sí? Me di cuenta, dice que en esa fiesta, que es entre febrero y marzo en nuestro calendario, para ellos en otro mes, o sea, se llama otro mes, otro nombre, se visten y se ponen máscaras y salen con gozo y alegría, recuerdan y se cuentan la historia de que Dios los salvó de la muerte, de que un oficial armado provocó y contra Mardoqueo, porque el pueblo judío no se arrodilla delante de nadie, sino solo del Señor. Y ahí se acuerdan de la reina Esther. Al final, el rey pone a Mardoqueo como segundo al mando y se desarrolla la historia. El pueblo judío sigue viviendo con alegría. Esa es toda la historia, 10 capítulos les he dado. Para mí fue fácil hacer así, ¿no? Personajes principales y 3 fiestas: la fiesta del rey, la fiesta de Esther y la fiesta del Purim. Y cómo vemos a Dios. Entonces, en toda esa historia vemos cómo se desarrolla la mano de Dios, aunque no se lo nombra, no se ora, no se llama a congregarse, no hay un culto, no hay
un rito religioso, así decirlo, Dios está allí porque esa es su promesa. Amén. Amar a Dios, levantando la voz, es el tema de hoy. Ahora la pregunta es, ¿cómo en toda esta historia de Esther y del pueblo judío, porque el centro es el pueblo judío, cómo siguió existiendo, cómo en todo medio de toda esa historia, quiénes levantaron la voz y cómo se levantaron? Entonces, para el sermón, voy a enfocarme en dos esposas, en la voz de dos esposas de la historia de aquí de Esther. Y después voy a terminar con una tercera esposa. Entonces, la voz de la primera esposa es Vasti. Quiero decirle esto. El nombre Vasti es en idioma persa y significa mujer hermosa. Leamos capítulo 1, versículo del 9 al 12. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre, al rey del vino mandó cuando no puse los nombres de los 7 eunucos que servían delante del rey Asuero. ¿Qué mandó? Que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Aunque no hay una voz audible, hay una voz en acción. El acto de desobediencia y de deshonra de Vasti hizo que el rey se enojara. Y este rey, enojado, decreta que se destituya como reina. Como digo, aunque no hay una voz audible, sí hay una voz de desobediencia. Y eso el rey y los príncipes lo toman como una ofensa. ¿Qué van a decir? Dice entre ellos. ¿Qué van a decir? Esto es, si la reina desobedece, que todas las demás mujeres de todas las 127 provincias van a tener la libertad de que cuando sus esposos los llamen, ellos van a decir para desobedecer. Qué bueno cuando Brittany nos llamaba a la oración. Jesús nos dice que hay que orar en todo tiempo, ¿no? En la palabra de Dios. Pero sin embargo, cuando decía oremos y pongamos que seamos sumisos a la voluntad de Dios. Vasti no lo fue. Vasti mostró que ella, en su orgullo, puede hacer una fiesta diferente a la del rey. Y si es llamada, no tiene por qué ir. Esa voz o esa actitud, ¿saben qué hizo Vasti? Hizo opacar su belleza. ¿Por qué? Yo le decía a mi esposa, ahí mientras estábamos hablando, ella se preguntaba a preguntar, ¿cómo está el sermón? Yo le decía, mira, Vasti significa mujer hermosa. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que se opaca la belleza de una mujer hermosa? Cuando una mujer es orgullosa, por más bonita que sea, muestra lo real que es. La frialdad. La belleza se opaca cuando una mujer en su orgullo decide desobedecer a quien el Señor ha dicho que es la autoridad. Esa voz de Vasti, aunque era hermosa físicamente, su belleza no fue apreciada. La voz de la segunda esposa es Esther. Ahí está, para que vayan. El capítulo 4, antes de leer esto, déjame decirme que en el capítulo 2, versículo 7 dice que Esther era de una figura hermosa y de buen parecer, dice la Reina Valera. La NBI dice que era de una figura atractiva y era muy hermosa. O sea, las dos esposas son bellas. La una se llama Vasti porque era una mujer muy bella y era muy bella, y el rey estaba súper orgulloso de que tenía una reina, una esposa súper linda, pero le salió que esa linda esposa era desobediente. Pero
aquí también la palabra de Dios en 2:7 dice que Hadassah o Esther también era hermosa. Y dice que era de una figura hermosa y también era muy, muy hermosa. Y cuando ya saben cómo Esther llegó a ser reina y cómo Amán quería matar a los judíos. En esa forma hay una conversación entre Mardoqueo y Esther. Y dice así: no pienses que estando, porque Esther entra en pánico al escuchar que Amán quiere matar a todos los judíos. Y Esther dice: bueno, yo estoy súper tranquila, soy la esposa del rey y voy a estar en el palacio. Y Mardoqueo le dice: no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrá de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. O quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. ¿Se dan cuenta? O sea, en esa pregunta es como que hay un ser supremo que está moviendo las fichas. Y quién sabe si para esta ocasión tú has llegado a ser reina. Y eso recobra el valor Esther. Y Esther dice: y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Y si perezco, perezco. Esther, en su belleza, mostró una vida marcada de sumisión. Se sometió primero a Mardoqueo, cuando Mardoqueo le dijo: haga silencio, no es judía y vaya nomás. Obedeció también a este eunuco, Jehaí, que la tomó para que durante un año la prepare, ¿no es cierto? Y se mostró sumisa en la forma respetuosa como ella se dirigía al rey. Esther sabía quién era, y a pesar de vivir una niñez traumática, porque sus padres se murieron cuando era niña, y a pesar de vivir en una ciudad que no era la suya, y a pesar de vivir en un tiempo muy contradictorio, Esther siempre mantuvo su identidad, sus valores y su fe. Esther era una mujer que confiaba en Dios y entendía el futuro, entendía que la vida no solo es aquí, no solo es en el palacio, la vida también tiene una vida eterna. Por eso dice: y si perezco, que perezca, porque sabe que su vida está en las manos de Dios. Pero cuando ella denunció frente al rey sobre el plan de Asuero, ella lo dijo bajo la protección de su esposo. El plan de Amán, Esther lo hizo bajo la protección de su esposo, bajo la autoridad de su esposo. A ella nunca se le ocurrió hacer las cosas calladamente, como lo hicieron estos dos que querían hacer un complot contra el rey. Ella se bajó en el atrio del palacio, esperando que el rey le apuntara con el cetro para luego ella acercarse. Sabía cuál era su lugar en el reino y sabía cuál era su posición en el matrimonio. Esther es bella porque fue prudente al hablar con su esposo. Y no se apresuró, primero ayunó y pidió que muchos ayunen con ella y esperó el momento. Sí, hasta a los animales no les dieron de comer. Entonces, la forma como la segunda esposa levanta la voz delante del rey es muy diferente. Es muy diferente. Abaste. Esther valientemente levantó la voz con cada acción, con cada palabra que hizo, con la comida, con su forma de vestir, con su forma de actuar, con su forma de ser sumisa. Esther levantaba la voz de una forma valiente por ella, su familia y por su pueblo. Yo quiero traer a la mente a una tercera esposa, que ya no es la esposa de aquí del rey. Hemos terminado con la historia. Esta esposa ya no está en la historia del libro, ni está en esta
como esposa del rey Azuero. Esta esposa es la esposa del Cordero. Amén. El pueblo escogido de Dios, la iglesia. Porque ¿quién estaba en peligro de muerte? El pueblo de Dios, en la historia de Esther. ¿Sí? Y el pueblo de Dios, en el Nuevo Testamento, ¿quiénes son? La iglesia. ¿Sí? Yo tengo en mi biblioteca un libro súper grueso, no sé si alguno ha podido ver, habla sobre justamente, el título es La historia de la iglesia, el autor es Justo González, es un libro gruesísimo. Nosotros con Sally tuvimos que leerlo en el seminario y yo lo he vuelto a leer por algunas veces. Este libro muestra que en algunos momentos históricos las voces levantadas por la esposa ha sido sin belleza. La voz que levantó la iglesia en la historia de la iglesia cristiana también ha sido sin belleza. Y eso es triste. Cuando la esposa debe ser bella, cómo actúa, cómo habla, cómo debe accionar por sí en sí sola, o sea, es bella la mujer, por ser mujer. Pero su belleza es opacada cuando la voz que levanta, aún con sus acciones, es por desobediencia, por rebeldía. Déjeme decirle que muchas veces la iglesia ha actuado como Vasti. En vez de obedecer al llamado del Rey de Reyes, ha querido hacer su propia voluntad. Se ha rehusado a hacer lo que Dios quiere, porque ha perdido la belleza de ser elegida, ha perdido la belleza de ser la esposa del Cordero, que esta esposa tiene que ser santa, pura y sin mancha. Así como Vasti, su identidad vanidosa ha causado que la belleza sea cuestionada y no apreciada. Hay muchos momentos históricos de la iglesia cristiana que son horribles. La iglesia cristiana ha hecho todo menos ser bella. La iglesia cristiana ha dicho y se ha puesto en posiciones de que en vez de mostrar una voz de clamor y gracia, ha sido una voz de pleito y de guerra. Muchos eventos, la imagen de la esposa, del Cordero, la iglesia, el pueblo de Dios actual ha sido manchada. Ahora usted me dirá, ¿cómo ha sido manchada? Voy a hacer una historia rapidísima. ¿Sí? Primero, si usted lee la carta de Corintios, aquellos que se le dicen santos, iglesia de Corinto, estaban dividiéndose. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Capítulo 6 habla de que uno de ellos estaba en incesto. Capítulo 11, cuando hablamos de la Santa Cena, dice que antes de eso uno se reúne para comerse toda la comida, eran glotones. Santiago también dice que la iglesia, dice, ¿de dónde salen las guerras? De sus corazones. Gálatas habla de cristianos judaizantes y legalistas. Eso en el Nuevo Testamento. La iglesia, la belleza de la iglesia siendo manchada. La iglesia, la belleza de la esposa del Cordero siendo manchada. Este libro de historia habla de que después de que los apóstoles se multiplicaron, o los cristianos se multiplicaron y estaban por diferentes lados, había guerras entre ellos, pleitos, deseos de poder, hasta que en el año 1054 hay el gran cisma entre Oriente y Occidente, y en Occidente se crea la Iglesia Católica Romana. Sí, un católico me dijo la vez pasada, nosotros somos la iglesia que fundó Cristo. Y digo, mentira. La historia de la iglesia dice que en el año 1054 ustedes se dividieron en la iglesia de Occidente con la iglesia de Oriente. Y ahí nacen ustedes. O sea, después de 1000 años. Que ustedes siempre están en contra. No. Es penoso ver cómo la iglesia se divide. No estoy orgulloso. La historia muestra que la iglesia patrocinó guerras.
cruzadas, pueden leer las cruzadas. Los cristianos dando sus ofrendas para que otras personas vayan a la guerra. Eso es hacer perder la belleza de la esposa del Cordero. La Inquisición, que no sé qué tiene de santa, peleándose entre cristianos de la misma fe y haciendo que los líderes en contra de otros cristianos, porque no querían estar sometidos al papado, sean quemados vivos. La iglesia siendo manchada. Es triste ver que por mucho tiempo y hasta ahora, aún en nuestras ciudades, muchos de los que se llaman cristianos se miran a imágenes de madera y de bronce, clamando por milagros, inclinándose. No somos como Mardoqueo, sabiendo que dice el mandamiento, no te inclinarás. Y Mardoqueo fue, pero muchos cristianos, nosotros conocemos aquí, ¿cierto? En cada una de nuestras ciudades, yendo, se dicen ser cristianos, se dicen creer en Cristo. Sin embargo, ¿a dónde se inclinan? ¿A dónde lloran? ¿A dónde dejan su dinero? A imágenes de madera y de bronce. Muchos de los que dicen ser la iglesia verdadera, esto es más triste todavía, hacen fiestas y danzan frente a sus templos en honor a otro patrono que no es Dios. Ahí danzando en el parque frente al templo. Y dicen que es la iglesia verdadera. Hay iglesias que dicen tener la verdadera doctrina y luego de que han discutido de que quién tiene la verdadera doctrina, terminan dividiéndose. Muchos que asisten a los servicios cristianos al salir de allí se olvidan lo que decía la palabra y lo que hacen es, lo que menos hacen es ponerla en práctica. Ahora puedes ver a iglesias que prefieren darle la mano a los dirigentes de los movimientos en contra de la vida y de la familia. Hay iglesias que dicen ser bíblicas, pero sus actitudes son antibíblicas, ordenando a mujeres al pastorado y bendiciendo relaciones matrimoniales contrarias a lo establecido de la palabra de Dios. Yo creo que después de que esté en YouTube me van a matar a mí también, ¿sí? Pero yo voy a decir, si perezco, que perezca. Ella me dice, no puedo cortar esa parte que está ahí. No, porque estoy hablando de la iglesia y me entristece decir cómo la belleza de la iglesia, de la esposa del Cordero, ha sido manchada por la desobediencia del llamado del rey. Es triste. Es triste ver a pastores que son llamados a pastorear la grey de Dios, que se escucha que han abusado de niños o de niñas y que en vez de acusarlos, prefieren esconder la realidad. Es triste ver que cristianos y líderes religiosos han cambiado el evangelio de la gracia por el evangelio de la motivación y de la prosperidad. Y cristianos de nuestra ciudad prefieren seguir escuchando eso. Enlace. Súper triste. Hay más cristianos haciendo eventos de milagros donde el objetivo ha sido lucrar de la fe de aquellos que no estudian la palabra de Dios. Manchar a la iglesia. Pastores cometiendo pecados de mentira. Pastores cometiendo fraude económico. Y pastores cayendo en adulterio. Manchar la belleza de la iglesia. Cristianos dando más crédito y verdad a lo que dicen los videos en Facebook o en YouTube o en TikTok, en vez de unirse a un grupo pequeño de discipulado cristiano y estudio profundo de la palabra de Dios. Es triste cuando alguien me dice, si escuchaste al pastor tal en YouTube, y yo, ¿quién es el pastor tal en YouTube? Que se le ha parecido un ángel. Y yo, es triste ver cómo la iglesia del Señor ha sido manchada y su belleza se ha vuelto verdad
¿Todo lo que estoy diciendo es bello o es feo? Es feo. Cristianos que no desean entender el gran mandamiento de ir y hacer discípulos y prefieren solo venir el domingo a la iglesia. Si yo les pregunto, hermanos, hace un año atrás leímos y estudiamos, hicimos talleres sobre el taller de discipulado y la rueda de discipulado. Y dijimos que todo este año nosotros vamos a tener por lo menos a uno discipulado. Quisiera que alguien levante la mano y me diga: yo estoy discipulando a esta persona, reuniéndome una vez a la semana, tomándome un café y leyendo este libro de la Biblia. Cristianos que no oran, cristianos que no leen, cristianos que ven más videos en WhatsApp que leer su palabra, que estudiar su palabra y que practicar su palabra. Así la belleza de la iglesia ha sido manchada. Así el testimonio de la iglesia ha perdido su olor fragante y agradable. Tú y yo también somos parte de la iglesia, del pueblo de Dios. Somos miembros del pueblo de Dios. Y en la actualidad, y al leer y ver que la belleza de la iglesia no es tan bella, a mí también me irrita. El tema de hoy, ¿cuál era? Levanta la voz. Cuando yo miro esto, lo que menos quiero es levantar la voz. Decirle: Señor, ten misericordia de nosotros. No quiero hacer. Pero ¿saben? No me agrada elevar mi oración y levantar mi voz por individuos orgullosos que lo único que desean es vivir egoístamente y desobedecer al llamado de Dios. Pero si hago eso, ¿qué estoy haciendo? ¿Obedeciéndole? También estoy cayendo en lo mismo, porque soy igual de pecador, igual de feo, solo. Cuando desobedezco el llamado del Rey a orar y amar a mi prójimo como a mí mismo. Ahora dirán: yo quiero levantar la voz. Pero quiero decirte que tú sí puedes levantar la voz, solo si escuchas la voz del Rey. Si tú quieres levantar la voz, pero no lees la palabra de Dios, no vas a levantar la voz. Si no estudias la palabra de Dios, no vas a levantar la voz. No vas a hacerlo. Pero, a mí me gusta esta palabra siempre. Voy a decirla 3 veces. Pero, gracias a Dios que no depende de mí. Gracias a Dios que no depende de la iglesia. En Suro, en Vicabamba, en Loja, en Ecuador. Que la belleza de la iglesia y de la esposa del Cordero, gracias a Dios que no depende de nuestros testimonios. Porque Dios es soberano y Él no cambia. Y sigue siendo Dios, sigue siendo fiel y sigue siendo bueno. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Qué es el lino fino? Lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es lindo ver que no todo ha sido así de feo, porque sí hay pueblos escogidos de Dios, sí hay nuevos remanentes, hay pueblos que han decidido vivir agradecido por el sacrificio redentor del Señor Jesucristo. Podemos ver lugares que, aunque Dios no es mencionado, aunque tal vez no hay reuniones de oración, aunque tal vez no hay una iglesia establecida, los cristianos han querido mostrar el amor de Dios. ¿En qué? Hay cristianos que se han organizado para construir escuelas, ¿no es cierto? Hay cristianos que se han organizado para construir hospitales o guarderías para ayudar a las mujeres solteras o mujeres que trabajan y necesitan que sus hijos sean cuidados por otras personas. Hay cristianos que han arrendado lugares de rehabilitación para personas en adicción y los tratan con amor.
Hay cristianos que adoptan niños o niñas cuando ven que están en situación crítica. Hay cristianos que apartan parte de sus recursos económicos para enviar a otros cristianos para que hagan discípulos en lugares menos alcanzados. Otros cristianos se reúnen semanalmente para estudiar la palabra de Dios. Hay fundaciones cristianas que ayudan a reparar las casas de personas que lo han perdido todo. Hay entidades cristianas que acogen personas con enfermedades terminales. Y hay cristianos y cristianas que quieren dedicar su vida para cuidar a estas personas. También hay cristianos o hay iglesias y también hay instituciones que quieren caminar junto a la iglesia, que invierten su dinero para que se traduzca y se imprima más Biblias, para que más personas conozcan del amor de Dios mostrado en la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, gracias a Dios que en su soberanía, aunque no se le nombre, aunque no se le ore, Él sí acciona. Él es fiel y Él está allí en medio de esos tiempos feos que aunque la gente se burla del Señor, aunque la gente dice que no creen en Dios, aunque viven diciendo que creen en Dios pero no quieren obedecer, Él es fiel y se muestra. Pero quiero decir que Dios, como es bueno, también es justo. Dios ha dado un decreto, Romanos 3:23, que dice que los que han pecado están destituidos de la gloria de Dios. Pero también Jesucristo ha puesto un decreto también como contradecreto, que dice el versículo 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Si el primer decreto te dice, estás destituido de la gloria del Rey, pero el segundo te dice, has sido justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención de Jesucristo, esto te da motivo de fiesta. Purín, gózate y alégrate, porque el sacrificio y el amor de Jesucristo ha vuelto la belleza a la iglesia. Te ha vuelto bello otra vez, pero no por tus acciones, porque si no vamos a avergonzarnos de nuestras acciones. Es porque Él, con su sangre, te ha justificado, te ha limpiado y te muestra bello. La belleza de la iglesia, de la esposa del Cordero, del pueblo de Dios, ha sido vista. Purín, gózate y alégrate y dale gloria, porque ha llegado la boda del Cordero. Llegará un día en que nosotros, aunque veamos la fealdad de la iglesia, de ti, de mí, como iglesia, ¿sí? Es triste ver sillas vacías, ¿no es cierto? De aquellos que han sido salvados por Jesucristo, que su sangre en la cruz no es apreciada, aquellos que han recibido milagros, aquellos que reciben la bendición, desobedeciendo a la voz del Rey, de no dejarse de congregarse, de alabar y darle gloria al Señor. No están aquí. Eso también es feo. Pero gracias a Dios que esas obras no es el lino fino, limpio y resplandeciente, el lino fino de las acciones justas de los santos, lo que justifica y santifica es el esposo de la iglesia, el esposo de la esposa del Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Démosle gracias y gozamos.